Muy buenas noches y bienvenidos al Rey del Ring. Estamos aquí en el Cuadrilátero, una semana después de ese programa de 4 horas que hicimos con el señor de Fiebre, con el señor Krau, y que enseguida tendréis disponible en www.eguzki.eus. Y mientras todos acabamos de ponernos en nuestros sitios, vamos a saludar a todo el mundo que está por aquí, que hoy tenemos el Cuadrilátero lleno. Pistolero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Uy, qué alto estoy. Muy buenas noches. A ver, ahora. Bueno, bájame un poco que me la estoy flipando. Buenas noches, compañeros. Señor Andrés, buenas noches. Buenas noches. Por fin, maestro Chester, buenas noches. Muy buenas noches, señores. Ya sin time. Qué ganas tenía de sentarme por fin esta tarde. No nos ha dado tiempo ni a probar micros, por como veis. Que sí, hombre, que sí, que está todo controlado. Siempre todo controlado. He llegado tarde, no sé por dónde vamos. Pues vamos por el principio. Acaba de cenar el señor Wiborato y tenemos un programa especial, igual que lo tuvimos la semana pasada, igual que lo tuvimos tenemos la semana que viene. Espera. Mientras venía, he escuchado que teníamos el cuadrilátero repleto, pero solo he visto que ha saludado a 3 personas. Algo falla. Algo falla. Hay un cuarto. Señor Citrus, buenas noches. Muy buenas noches, chavales. No tengo muy claro cómo llamarte. Citrus por ahora, ¿no? Citrus por ahora, sí. Hoy soy Citrus. Luego se transforma. Luego Jero le podemos llamar. Hoy tenemos a un invitado especial. Lo podéis ver si queréis. Además, está online en nuestro canal de YouTube. youtube.com /Eguzki. Ahí os podéis meter y ver el set que va a ser en directo dentro de muy poquito. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir por aquí? Pues van a ocurrir cosas muy bonitas. Porque si os habéis metido en el canal de YouTube o estáis a punto de meteros, porque estoy seguro que os vais a meter, Os lo mando. dentro de poquito estará en el enlace en nuestro perfil de Facebook. Pues podréis ver un montón de aparatos, un montón de cables. Yo lo decía antes que eso era La NASA. otra movida. ¿Y por qué tenemos aquí un montón de cables, un montón de aparatos que la verdad que son increíbles? Porque a partir, dentro de media horita, una cosa así, tendremos un set en vivo, una evolución de lo que ya vimos hace no tanto. Un año casi. Un añito casi. Ya ha pasado el año. La verdad es que merece la pena meterse ya solo para ver un poco todos los cacharros que hay. Vamos a analizar un poquito todo lo que hay, qué es lo que vamos a ver, cuál es el rollo que vamos a escuchar durante estos minutos previos al comienzo. Sí, claro, porque ya parece mentira, ¿no? Que ya ha pasado casi un año, porque la última vez que viniste fue por enero. Ya estamos a punto de gibar, por así decirlo, el año. Empezamos 2018 y vienes con... Yo creo que estoy mirando, analizando lo que tienes ahí. Tienes aparatos nuevos y viejas glorias. Y viejas glorias que siempre tienen que estar ahí. Hay ¿no? que mantener eso. En este año, ¿cuál es la evolución que ha pasado? ¿Dónde está el ordenador? Cuéntame todo lo que hay ahí. El ordenador me traía de cabeza. Y menos para sacarlo por ahí de casa. Porque, dinero para un Mac, no sé vosotros, pero yo personalmente no tengo. Aquí andamos justos también. Entonces, a base de baratijas y de mucho tiempo de organización, pues me he montado ahí este pequeño
laboratorio. Sí, a simple vista vemos que hay una evolución cuantitativa, ¿no? Por Sí. lo menos hay más cacharros que la última vez que viniste. Así es. Parece así que se han es. multiplicado, se han apareado entre ellos. Y has traído, la verdad, que buen repertorio. Pues casi todo lo que tengo en casa, la verdad. Mm. Eso no es malo, eso es muy, muy bueno. Hay que decir que vemos un par de pedales. Bueno, que no los vemos. Están, sí, Un están par de por ahí, pedales agenciados. que agenciados. que la última vez no estaban en la última actuación. No. Hay bastantes cosas nuevas, la verdad. Estamos habituados a los pedales, sí. Bueno, yo creo que antes quizás de que nos cuentes qué es lo nuevo, cuál es la diferencia del anterior set, ya ha pasado quizás otro año, un poco más de un año desde que publicaste este último EP. Creo que para el que no nos escuche y nos pille de nuevo o diga, joder, este que está hablando, ¿quién es? Hay que decir, Chester. joder, ¿cómo estamos, Hay que- bueno, ¿dónde está el titín? No merecía un tintín. No merecía un tintín. No. Bueno, a lo que iba, hay que decir a nuestros oyentes, hay que ponerles un poco al día. Contextualizar, ¿qué se dice? Exactamente, me gusta. Que publicaste un EP dentro de unos sellos bastante notables dentro de la música club, junto con otros artistas bastante notables dentro de la música club, ¿no? ¿Qué tal ha ido eso? Bueno, ahí quedó. La verdad es que tampoco las cosas siguen para adelante, o sea que tampoco ni me he enfocado mucho en aquello. Tampoco he tenido mucha más actividad, digamos, a nivel de publicar ni nada. Bueno, de hecho ninguna. Ujú. Sobre todo trabajo de laboratorio en casa y a lo que venga. Hombre, ahí está, perdona, ahí está la experiencia, ¿no? Que te quiten lo bailado, por lo menos. Así es, Eso así es. Bueno, mínimo una actuación sí que te vimos. Sí que tuvimos una actuación en la Plaza de la O. Además, el entorno era bastante impresionante. Eso es en veranito, con buen tiempo. El atardecer. Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de poder estar allí. Era algo alucinante ver cómo tú estabas actuando mientras el sol se iba poniendo detrás tuya. Creo que esa imagen, para todos los que pudieron pasar por allá, no se les va a olvidar fácilmente. Nada que envidiar a Ibiza, ¿eh? Nada, ni Ushuaia ni nada. Orgullo de barrio. Por supuesto, el HUD está ahí para algo. La verdad es que aquello fue alucinante. No sé, Nacho, si tú también estuviste. Sí, no, de la mano de concienciarte. Hay que decirlo porque suficiente sudó el señor amigo. Bayano y todo su equipo como para no mencionarle aquí, ¿no? Ya te digo. Sí, Ya de te hecho- pasamos en el primer programa del año, fuimos repasando un poquito todo lo que había acontecido en Iruña y ese fue uno de los momentos. Por cierto, para el que quiera, el anterior set lo podéis escuchar después que termine este y está en nuestra web, en www.eguski.eus. Es en particular el 49, el número 49. Programa 49 ya. Programa 49, No, 49 fue aquel. este. Fue aquel. Sí, nosotros andamos Había por el quedado. 78, 79, una cosita así. Pues no está mal, no está nada mal, ¿no? Han pasado unos cuantos desde la última vez. Eso está muy bien. O sea, que dices que por la calle la gente no te grita. Yo oigo algún grito por ahí. Yo aquel día oí algún grito de cero. Esos gorilas que has traído que se han quedado en la puerta. No, la verdad que sí. Entonces, la evolución de tu música desde la última actuación sigue siendo hacia dónde ibas, hacia el house. Sí. Yo ya pasé un poco la época de indagar, de experimentar y tal. Esos, Y ahora esos estoy de adolescentes, Chester. bastante centrado en el tema, sí. ¿Cómo que adolescentes? Hombre, el IDM siempre está ahí. Entiendo. El jugueteo. No sé qué pensáis, pero vamos. Yo pienso en electrónica, pienso en IDM. Aparte de la música de club. Bueno, entonces vamos directamente a lo que tenemos aquí. ¿Qué has añadido nuevo? Que eso seguro que es muy interesante. Bueno, casi que hay en general, ¿no? Bueno, sí, Porque ¿no? Sí, quizás igual mejor empezar por... para la memoria de aquellos que no se acuerden del programa 49. A ver, en aquel momento lo que traía sobre todo en directo era todo basado en Ableton, con algún elemento externo, pues tipo el Virus, tipo el Volca y nada, poquito más, controladores MIDI. Y esta vez lo que he hecho es quitarme el ordenador porque no hacía más que quebraderos de cabeza. Alguno nos dio aquella noche. Sí. Sí, sí. Entonces lo que traigo ahora es todo secuenciado, digamos, por hardware, partiendo de la Machine Drum y bueno, pues con un sampler, con una Electrive que tengo ya desde hace muchos años, que estaba cogiendo polvo y pues la saqué a pasear un poquito.
Y básicamente eso, secuenciar con la Machine Drum, melodías con el Virus, algún añadido con el sampler, un poquito de acid con el Volca. Está hablando en castellano, ¿eh? Chavales, no es dialecto batusi. Y bueno, básicamente eso, me ha costado mi trabajo adaptar todo lo que es el trabajo del ordenador a este nuevo set, digamos, sin ordenador, con hardware y tal. Pero bueno, las horas espero que hayan cundido. Interesante. Nos vas a dar una masterclass aquí en vivo. Claro, yo he visto que todo lo tenías muy bien organizado a la hora de venir a traerlo y tal. Cuando tú piensas en todo este set y cuando tú te organizas todo el set para sacarlo, ¿piensas realmente en sacarlo mucho de casa? Digo, porque cada vez que montes... No. O sea, es bastante jaleo sacar todas las máquinas de casa, la verdad. Ya te digo. Sí que debería, hacer una pequeña inversión y montarme algo un poco más modesto para sacarla a pasear, pero... Mira, no tengo ni el tiempo ni la energía suficiente como para mover todo esto. Y quizás sea menos divertido, además. Claro. La ejecución. Porque vivimos en un momento en el que quizá esa ejecución no tiende a ser lo más importante para el público en general, ¿no? Digo, muchas veces con controladoras varias consigues efectos muy importantes en el público que está viéndote. Sí, claro. O sea, al final ya sabes que con un subidón te ganas a la gente. El drop. Pero esto, bueno, básicamente, esto es como hacer una jam session en tu casa. O sea, bastante de improvisación, sí que tienes unos patrones básicos, pero sobre todo improvisar y, bueno, pues un tema puede durar 12 minutos como puede durar 6 en la siguiente toma. O sea, cada sesión es única. Eso es. Pues ahí va un poquito mi curiosidad, porque decías, bueno, pues esto de producir como que lo he dejado un poco de lado y tal, y mi pregunta va, digamos, por dos caminos. Uno, el proceso compositivo, si lo tuyo lo llamarías así de alguna manera, digamos el resultado, porque me imagino que tendrás discos duros de takes y takes y takes y basura claro. Cósmica. Entonces quiero decir, me gustaría saber, digamos, qué quieres hacer. Hombre, ahora mismo, con todo el trabajo que llevo haciendo durante años, todos los temas, pues algunos los he cogido, otros los he descartado, más o menos organizarlos. Hace, no te creas que mucho, he empezado con el mundo de la mezcla, o sea que tampoco era un tema que nunca me he enfocado mucho. Siempre era trabajar en casa, sacar y sobre todo satisfacerte a ti mismo. Eso es. Sin mucho ánimo de publicar ni de, oye, mira, esto tal. Pero claro, siempre con ese afán perfeccionista, ¿no? De, esto hay que darle una vueltica más. ir cribando, ¿no? Eso es, todo el entonces, material. de todo lo que tenía, pues eso, he ido recopilando. Ahora mismo, hoy traigo, por ejemplo, 8 temas. Podría haber traído más. Por ejemplo, en lo de concienciarte en la Plaza de la O, llevaba 2 horas de set. También, claro, lleva con el ordenador, cosa que te da más versatilidad, tienes otros recursos. Esto es un poco más arcaico, más primitivo. Sí. O sea que perdona, bro, traes, digamos, 8 cortes en los que por lo menos hay una cierta estructura. Hay una cierta estructura. Un esqueleto, ¿no? Eso es, hay como 3 o 4 variantes dentro del tema, pero claro, siempre abierto a la improvisación. Eso es. Y es lo que comentábamos. Este espacio nosotros lo hemos ofrecido a artistas para que experimenten sin ningún tipo de tapujo y de miedo. Como dices, allá en la Plaza La O era otro espacio, otro escenario, otro público donde tenías que ir con las cosas más medidas igual y más preparadas. Pero aquí tenemos el cuadrilátero con las puertas abiertas. Algo estamos en la Gusky, ¿no? Aquí no hay filtro. Claro que sí, libertad. El sálvese quien pueda, va a ser hoy esto. Recordaros en www.youtube.com, si buscáis Gusky Ratia, el canal de Gusky, ahora mismo podréis ver una panorámica un poco, porque es una panorámica de todos los cacharros que hay encima de la mesa. En cuanto empiece el set podréis verlo en directo, escuchando además la radio y ver cómo cada cosa que se mueve produce un efecto diferente, que es una de las cosas más guays que tiene la música. Que tiene la música y una de las cosas que muy generalmente se nos suelen ocultar, ¿no? La gente que se meta ahora mismo en el canal igual dice, me he equivocado y me he metido en el canal de la NASA. No es así. Pero no, estás en el canal de la Gusky. Botones hay infinitos, aparatos también. Claro, claro, tenemos
un programa el pasado dedicado a las 4 horas que hicimos de maratón con el señor Krau de Fiebre. Un abrazo a ese señor Krau, máquina. Nos lo pasamos grande. pipa. Nos lo pasamos pipa, que era la clave. Tenemos este programa dedicado a este set tan impresionante. Tenemos el siguiente dedicado a un resumen de lo más destacado del año, pero sin embargo siguen saliendo cositas. Siguen saliendo cosas que no tendemos a atender porque no nos da tiempo. ¿De dónde sacamos el tiempo? ¿De dónde sacamos el tiempo? Pues ¿Cuánto eso tiene que durar esto? Esa era una pregunta que yo quería hacerle a nuestro invitado. ¿De dónde sacamos el tiempo? Y luego te cuento yo de dónde sacamos nosotros el tiempo. El tiempo, si se pudiera comprar, amigo. O crear, ¿eh? Amigo. Técnicamente se puede comprar, pero no nos llega el dinero. Hay gente que sí que lo compra y hace que gente trabaje por ellos. Pero bueno, pues a nosotros el tiempo nos lo sacamos de donde podemos, como tú bien has dicho. Y exactamente, ¿Cuánto ahí... tiene que durar esto? Esa era una pregunta. Ahí va. Sigue, Chester. Ha sido una cacofonía. Escuchaba Nacho desde el inframundo. Para Iker Bueno, Jiménez. A donde iba es que siguen saliendo cosas y debido a estos programas pues no hemos puesto, pero quizás es el momento de poner algo que ha salido que quizás no debemos obviar de unos artistas que son de por aquí cerquita. Yo creo que es momento para hacer un pequeño impasse y escuchar quizás lo último de Reykjavik 606, que los conocéis, que son de aquí al lado, Sí. que además que han sacado un EP súper interesante. También tuvimos a Piek aquí en el cuadrilátero. Que nos dio el chivatazo. Y sí, exactamente, nos lo recomendó. Ujú. Así que yo creo que si es el momento adecuado, vamos a escuchar a estos señores, cogemos un poquito de aire y volvemos aquí al cuadrilátero. Escríbeme.
Bueno, ahí teníamos lo nuevo de Reykjavik 606. Ya nos habían avisado que esto era importante. Material Y- fino, sí. Sí, suena, La suena verdad. muy, muy, muy bien. Tengo constancia que lo han hecho en colaboración de un percusionista, que es el que hace las bases, por lo menos, de este tema. Y además ya está rulando por ahí, ha sido utilizado en algún vídeo dentro de publicidad de Greenpeace, me parece. Ajá. En una campaña de publicidad de Greenpeace ha salido este vídeo. O sea, Se están haciendo cosas muy finas y en el entorno. Gente local. Y como ejemplo tenemos aquí a nuestro compañero Jero, Citrus. Recordamos que en YouTube estamos emitiendo vídeo. Podéis ver aquí el set del colega, los aparatejos que tiene. De hecho, ahora mismo ya le tenéis Lo tenéis en doblando rodilla. Ahí. sí, la verdad es que eso no ha estado muy fino, digamos. Pero sí que es verdad que vamos a intentar hacer un pequeño mapeo. Creemos que la mejor manera, ya que tenemos el entorno visual, damos un momentillo para que os podáis meter todos a ese canal de Eguzki Ratia dentro de YouTube. Así os miréis y hacemos un poco un análisis de qué es lo que tenemos ahí, tampoco sin entrar demasiado en detalle, un poquito por encima, para que la gente luego, cuando pueda ver el vídeo de cómo se hacen las cosas, vea realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, un poco de orientación, ¿no? Más un poco. Para nosotros también, ¿eh? Que aquí de entendidos, nada. Sí, O sí. sea, para mí esto es desvirgarme también, casi. Teoría de cuerdas. No sé si me puedes oír, estás ahora mismo ya donde la mesa. Sí, perfectamente te digo. Y se te oye a ti también. Sí. Vale, perfecto. Pues si quieres hacemos un poquito ahí, explícanos un poquito de qué va todo esto. Bueno, como te he dicho antes, cero ordenador. Entonces, Qué bueno es eso. Como cerebro tengo mi última adquisición, que vamos, le estoy cogiendo un cariño bárbaro, que es una máquina drum de Electron, maquinón de síntesis, sobre todo, digamos, de síntesis de ritmos, pero también puede secuenciar MIDI, que es sobre todo para lo que lo utilizo, pues para secuenciar el virus, para mandar el program change, digamos, al sampler y para lanzar también algunas notas en el Volca. Vale. Básicamente, Machine Drum, ritmos. Si se oye, no se oye. Se oye, sí. Ah, vale. Bombo caja, tarará, tarará. Pum, pum, pum. Bajos, parte del virus. Melodías, también parte del virus. Ahí están. El sampler tiene algún sonidillo, pues de los típicos que no se pueden conseguir, digamos, con la Electron. El teclado Casio. Hombre, Aquí lo tenemos. Y digamos que las líneas así un poco más ácidas con el tema de la Volca. Oh, eso Vale. nos mola, muy ochentero. Vale, esto es un poquito para que vayáis viendo un poco de qué va a ir todo esto dentro. Ya no queda mucho para poder disfrutarlo. ¿Qué os parece si pones un par de capas o tres encima y las montas Perfecto. y vas diciendo, bueno, pues mira, tenemos aquí la base con la machine. Esto digamos que serían los samples de audio de temas que tengo montados en Ableton pasados a la Electrive. Ujú. Oh yeah, Damos con el bombo, la parte rítmica. Chicago House. Yeah. Claro, lo que me gusta en este caso es bombo por un canal, caja por otro canal y el resto de percusión. ¿No? Oye, masterclass en Eguzki, música electrónica. Bajo que viene del virus. Oh, vale, ya el ácido. Sí, sí. Eso es, el sonido ácido. Y las melodías principales que también vienen del virus. Pues como muestra nos has dejado con todo el buen sabor de boca, con todas las ganas. Pues yo creo que es suficiente, ¿no? Tampoco vamos a quitarle aquí. No vamos a destripar. que No esto vamos a destripar es todo. spoiler. Esto es un poquito para que vayáis, porque
mola, ¿no? Saber un poquito todo lo que está ocurriendo en el momento en el que ocurre, dónde entran las cosas, qué es cada qué, y es algo que suele ser interesante. Sí, la verdad que sí, enterarte un poco de qué va la movida al final enriquece el espectáculo. Sí, la verdad es que habitualmente vemos a un DJ sin menospreciar a los DJs, porque incluso nosotros a veces ponemos música como tales, pero que esto es mucho más que darle simplemente al play, intentar, bueno, que simplemente, que bastante es, ¿no? Lo de sincronizar 2 discos o 3 o 4, incluso alguno más. Esto es otra movida y es complicado a veces, ¿no? Saber de dónde viene cada cosa, cómo jugar, incluso cómo ordenar las cosas para que suenen como tienen que sonar, ¿no? Porque eso también a veces tiene que ser un poco quebradero de cabeza, que todo suene como tiene que sonar, sin que se solape, sin que se corte un sonido, ¿no? Sin que suene más algo que otra cosa. Sí, ya sabes, esto al final es un poco mundo ciencia, ensayo-error, ensayo-error, y luego ya tu nivel de perfeccionismo también. ¿Cuánto es en tu caso? La última vez lo dejaste bastante alto. Eso ha mejorado. Nivel psicópata. Sí, el nivel psicópata no cesa. Y subiendo. O sea que no mejora. Y subiendo, eso es. Qué bueno. Bueno, normalmente eso cuanto es lo de siempre, ¿no? Cuanto más sabes, más quieres. Eso es, más exigente. Cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Sí, Eso, sí, una gran frase de algún filósofo. Andrés. Aquí lo tienes. El filósofo Andrés. Joder, me he quedado con las ganas, ¿eh? Me he quedado con las ganas de verte ahí dándole duro. Sí, ya ha pasado un año desde la última vez que te vimos. La verdad que fue impresionante el espectáculo y hoy con ganas de ver tu evolución. Hoy. Bueno, continuamos por aquí, ya son las 8:30, llevamos media horita de programa de esa primera media hora que hacemos aquí en Eguzki. No sé si presentamos algún tipo de novedad más de esas que se nos han quedado un poquito ahí mientras se coloca en su sitio y se pone cómodo Citrus. No sé si os parece. Pues, sí, por supuesto, sí. Algo tenemos, seguro. Ponemos un poquito. Por ejemplo, vamos a escuchar el último remix que ha hecho el bueno de Lost Twin. Sí, efectivamente. Esto viene... Yo diría más que el último remix de Lost Twin, diría el último EP publicado por Eric Urano, de Urano Players, que es uno de esos artistas de los no más, ¿no? Que hay en la escena del hip hop y así, que ha sacado un corte que podríamos decir que es más grime que lo que... De hecho, lo dicen ellos mismos, ¿no? Que es más grime que lo que hace habitualmente, en el cual pues nos encontramos remixes de diferentes artistas, en el que está efectivamente Lost Twin, pero también tenemos a Zaruno, tenemos a este que se llama uno que hace ritmos tropicales, no recuerdo el nombre ahora mismo, bueno, lo buscamos y lo decimos. El caso es que se llama Matrix este EP, y es pues en la línea de lo que os digo, es una auténtica burrada encima. ¿Y quién dices que es este, el DJ de Eric Urano? ¿Quién? Los Twin. ¿Quieres que te explique quién es Los Twin? Sí, explícame, por favor. A ver. Por supuesto. Los Twin es un artista que se llama Carlos R. Pinto. Es originario de Sevilla, puede ser. Sí, es andaluz. Ya pensaba que iba a ser primo tuyo. No, pero a este le vimos en un lapsus. Ajá. Sí, es uno de esos artistas que hacían hip hop electrónico abstracto. Sí. Y poco a poco han ido evolucionando a diferentes palos, pero siempre tocando el hip hop. Qué guay. Por ahí. De hecho, bueno, en Lapsus hace 2 o 3 años, lo vimos, sí. Y eso, pues siempre está al quite. De hecho, hace relativamente poco, ha liberado música esta que te puedes descargar poniendo el precio que tú quieras. Está ahí arriba. Está muy en lo alto. Y encima lo que hace es muy bueno. Por otro lado, Eric Urano, qué decir de Eric Urano, de Urano Players, todo lo más grande. De hecho, este corte en concreto, o este EP, lo firma como Eric Flat. No, Flat Eric. Que este personaje, no sé si os recordáis, es el... o era Flat Eric, creo que se llamaba Flat Eric, el bicho amarillo del señor Wasu. El del anuncio comercial. Sí. Pues antes que eso era, o antes o después, personaje de Mr. Wasu. Flat Beat, ¿no? Sí, no, Eric. Eric Flat, sí. Sí, el monigote de Mr. Wasu, es verdad. La marioneta. Sí. Joder, pues así se llamaba, sí. Es que
Y diréis, ¿por qué lo sabes? Porque tengo un muñeco en casa. Así ha llegado mi momento. No, la verdad que pilló bombo, ¿eh? Ese muñeco, ese anuncio así. Sí, sí. Mr. Wasu, interesante. Ahí lo tenemos en pantalla. Pues eso. Yo creo que nos hemos ido hasta Mr. Wasu, ¿eh? Espérate. Bueno, esto es Matrix de Flat Eric, remix para el bueno de los Twins, sonando aquí mientras se prepara Citrus para el directo que tenemos ahora mismo. Digo, chacho, ¿qué pasa? Ni World Up, Sun, ni Wagwan. Solo como Juan o Han, solo tengo la nave rota y busco monedas. Paso muy rápido y creen que nieva. No pillan conceptos, solo mi estela. Más rápida es la mano que la tarjeta y yo gasto mejor el dinero que el tiempo. Puta, get back. La mente que cree despertar no despierta. El cuerpo pendiente de andar no avanza y la máquina que avanza no es correcta. Máquinas hechas por máquinas. Yo soy una máquina, mis 90. Yo soy una máquina como el futuro de tu espíritu en esa fábrica y vuelvo a Matrix. Me siguen agentes y vuelvo a Matrix. Solo por Trinity vuelvo a Matrix. Pastilla roja y vuelvo a Matrix. Pastilla azul y vuelvo a Matrix. Reload, pop pills. La pastilla roja es para dormir, la pastilla azul para despertar. Pastillas blancas para ser feliz. Talk deep, smoke loud. La ansiedad dio lugar al caos. Mi nave espacial solo es de 2 plazas. Antidisturbios haciendo clap, clap. Vaya dolor, cap, floto en la mugre, no en la trampa. Vaya dolor, eco sobre escarcha. Vaya dolor, luces como esponjas. Arte en la calle, Semana Santa. 2 detenidos haciendo pompas. Chacho rockers, letal cloaca. Maté a mi réplica, soy un robot más. Compro y vendo, soy un robot más. Trabajo y pago, soy un robot más. Aprendo y hago, soy un robot más. Si lo veo, lo copio. Soy un robot más y vuelvo a Matrix. Soy un robot más y vuelvo a Matrix. Me siguen agentes y vuelvo a Matrix. Solo por Trinity vuelvo a Matrix. Pastilla roja y vuelvo a Matrix. Pastilla azul y vuelvo a Matrix. Vuelvo a Matrix. Me siguen agentes y vuelvo a Matrix. Solo por Trinity vuelvo a Matrix. Pastilla roja y vuelvo a Matrix. Pastilla azul y vuelvo a Matrix. Reload. Bueno, pues estaba Flat Eric con ese Matrix. Interesante ver qué parte era del remix y qué parte era propia, porque el tema estaba guapísimo. Sí, la verdad es que es un lanzamiento que es relativamente nuevo. No sé si salió ayer o incluso igual ha salido Bueno, hoy. pues relativamente no. Entonces. A nosotros ya viejo, Ya obsoleto. tiene polvo. No vuelvo, pero bueno, Absolutamente no. puede ser que mucha gente todavía no lo haya oído, no como ¿sabes? Ujú. A pesar de que pues todo vuela, ¿no? Hoy en día. Esto sale ¿por dónde salía? Mira, que antes he dicho de los estos que no me salía era Lima Beats Ajá. y Margaret Kid. Esto sale por joder, el sello. Eso ya no podemos No, decir que no sea tengo español. idea. No tengo el sello. No tienes el sello. No tengo el sello. Necesito que alguien me busque el sello. Bueno, pues mientras. Creo que es Brand Brass.
no estoy muy seguro. Bueno, es un sello que está publicando de forma gratuita música tirando hacia el footwork con ritmos muy urbanos. Sí. También merece la pena hacerle un pequeño guiño a este sello, creo que es de Barcelona, no sé si me confundo, y hacerle un poco un guiño y hacerle caso y escuchar los lanzamientos porque merecen muchísimo la pena, sobre todo porque tira de gente estatal que quizás en muchos casos se les da poco bombo y hay que darles bombo, como por ejemplo aquí a nuestro invitado, que vamos, es lo más local y lo más grande que podemos tener aquí. Y encima es un auténtico... Encima salto. No, iba a decir que es un auténtico honor tenerlo aquí. No sé si lo hemos dicho, pero lo digo. Bueno, no sé, ¿os ha parecido? ¿Os ha gustado? El tema, sí. Esas bases cósmicas, ¿no? que suelen utilizar y lo tienen muy recurrente. Esa temática, ya los nombres, Urano, Matrix, ciencia ficción, el cosmos... Un poco pesimista la letra, un poco opresiva. Sí que tiene... Y es verdad lo que decías de esa, por lo menos en el remix, no sé en el original, porque ahora en el hip hop se hacen muchas cosas muy raras, pero tenías a esos, además te he visto a ti darle a la mesa con los dedos, esas bases footwork ahí rápidas y rotas, muy, a mí la verdad es que la combinación es más que resultona. Sí. Yo os digo que este sello está haciendo lanzamientos hacia el footwork, de hecho, BSN Pose también ha sacado alguna cosilla por este sello. El corte hay veces que se nota y hay veces que no tanto. Me costaba ver que fuera un remix, encajaba muy bien todo, la música y la temática y la letra. Sí, probablemente antes de sacar han pasado los filtros. La primera, o sea, la capa de voz. Y métele música primo, ¿no? Así es. Bueno, a ver, tenemos a un artista preparado que está, yo estoy seguro que está deseando darle al botón. Yo le veo los tentáculos. Tenemos un canal en YouTube. Eso es, en el canal de Eguzki Ratia. Que ya tiene que estar echando humo, y si no, mal hacéis todo el mundo porque merece muchísimo la pena ver lo que va a pasar en los próximos minutos. En el canal de YouTube de Eguzki Ratia, si no en nuestro perfil de Facebook Rey del Ring está el enlace. Así es. Y estamos ansiosos, ¿no? No sé qué decir vosotros. Nada, que se abra la veda y aquí a ver y a callar. Pues cuando quieras, artista.
Bueno, no sé. Madre mía. No sé cómo os habéis quedado todos vosotros que estáis aquí escuchando desde vuestras casas, incluso viendo el vídeo que se ha metido a través de www.youtube.com. Me iba a decir Gusky, no, es el canal de Gusky dentro de YouTube. Sí. Pero Tenemos de aquí, todo. aquí nos hemos quedado de medio lado. Cogemos un poquito de aire, nos posicionamos, escuchamos un poco de música Casi y necesario. volvemos. Ha sido un auténtico lujazo tener esto aquí. Lo comentamos todos los entre... Los entre... Hijos. Entre hijos. Gracias. Voy a decir los entremeses, pero no sé si es la hora ya que me estaba llamando a eso. Bueno, escuchamos lo nuevo para Aira Boy. Esto se llama Dream Emotion. Nos situamos un poquito y volvemos enseguida por aquí. Sí, cogemos aire y estamos en un momento. Bueno, pues esto es lo que va a ser el próximo lanzamiento por el sello Lapsus para Airboy. Bueno, el sello Lapsus es uno de los subsellos que han hecho para música un poco más evolucionada de la propia música de club. Hay que estar atentos. Pero bueno, da igual. Vamos a lo que nos acontece. Qué lujazo lo que acabamos de vivir. Una pasada, la verdad. Me gusta, chavales. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Un poco doblado del tema, pero muy bien. Muy ¿Ha bien. salido del trance ya?